Hola chicos, ya estamos en Phnom Penh, la capital de Camboya, y nuestra primera parada es el templo Wat Nom, del cual viene el nombre de esta ciudad. Este templo es el más importante de aquí, entonces ahorita les vamos a mostrar unas imágenes y un poquito de información. Como Mónica ya dijo, el nombre de esta ciudad viene del templo que está aquí enfrente de mí, porque Phnom Penh significa colina de Pen, que es la colina encima de la cual está construido este templo. Entonces, ¿quién es Pen? Pues la leyenda dice que Pen era una vieja monja que en el año 1372 fue al río Tonle Sap, que fluye aquí a través de la ciudad, para buscar agua. Encontró un árbol de nuez de la India en el cual encontró 5 estatuas de Buda. Decidió construir una colina, la colina de Pen, y este templo, Wat Nom, para colocar estas 5 estatuas de Buda. Me gusta esa leyenda de Pen, pero algo no me cuadra, porque también dice que Pen construyó el templo usando la madera del árbol que encontró en el río, pero este templo está construido de piedra. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Ya terminó nuestra visita aquí en el templo y ahora debemos comer algo porque son casi las 12 del día. No, ya son las 12 del día, no hemos comido nada, nuestros estómagos están completamente vacíos y vamos ahorita al mercado central para ver qué encontramos. Ya llegamos al mercado. Y por si no lo sabían, Camboya era una colonia francesa, entonces aquí en la ciudad todavía se encuentran muchos edificios coloniales, como este mercado en estilo Art Deco. Se ve muy bien, se ve muy bonito. Bueno, ya estamos en el mercado, como ya les dijo Kevin, y tengo que decirles una cosita. Es muy raro que aquí en este país no solo aceptan dólares, pero casi todo el mundo trabaja con dólares. Pero ojo, porque por alguna extraña razón los billetes de $2 no se los van a aceptar en ningún lugar. Así es que tengan cuidado cuando reciban cambio en dólares y chequen que no les vayan a dar un billete de 2 porque va a ser useless. Useless. Bueno, no tan useless. Al parecer los usan como decoración. Pues estamos de aquí en un lugar que encontramos donde no nos estaban acosando para venir a sentarnos y pues vamos a ver qué tal está la comida. Vamos a pedir una sopa, noodles obviamente, entonces aquí hay muchísimas opciones de lugares porque en todos venden lo mismo, entonces esperamos que hayamos escogido el más rico. Sí, sí, solo $2. Miren, aquí es donde los ríos Tonle Sap y Mekong se juntan. El agua café es el Tonle Sap y el agua azul es el Mekong. Y si quieren saber más sobre el río Mekong, les dejamos el link del video de las 4000 islas en la descripción para que lo vayan a checar. Y miren. Chicos, les vamos a quedar mal con el siguiente lugar que queríamos visitar, el Palacio Real de Camboya, aquí en Phnom Penh. Lo pueden ver aquí un poquito detrás de mí. Se ve muy bien, pero no vamos a entrar porque primero tenemos que pensar en nuestro presupuesto, que no nos alcanza porque cuesta $10 la entrada por persona. Y segundo, pues tenemos que pensar en nuestro bienestar porque la verdad estamos derritiendo. Hace muchísimo calor, así que vamos al hostal, vamos al aire acondicionado. Y ya más tarde, cuando hace menos calor, volvemos a salir. Buenos días chicos, ayer se nos pegaron las sábanas cuando fuimos a tomar nuestro descanso y ya no hicimos nada, así que ahora es el segundo día de nuestra visita aquí en Phnom Penh y vamos a visitar 2 lugares muy importantes para este país. Esos 2 lugares que vamos a visitar hoy tienen que ver con la historia de Camboya. En el año 1975, un grupo guerrillero llamado los Khmeres Rojos o Khmer Rouge llegó a tomar el poder en este país. Inicialmente fueron recibidos como héroes porque habían vencido al gobierno apoyado por Estados Unidos, pero a las 3 horas después de haber tomado a la ciudad Phnom Penh, empezaron a saquearla. El objetivo principal de su líder Pol Pot
era desplazar a toda la gente de las ciudades a campos de labor forzado, porque él quería establecer un estado agrario comunista. Durante los 4 años que los Jemeres Rojos tuvieron el poder en este país, 25% de la población murió. Casi 3 millones de personas perdieron su vida a causa de labor forzado, desnutrición, tortura y ejecución. Esta época horrible se conoce como el genocidio camboyano. El primer lugar que visitamos es la cárcel de alta seguridad Tuol Sleng S21. Como otros 196 lugares en Camboya, era una vieja escuela secundaria, donde convertida en prisión llevaron a 20.000 supuestos traidores y oponentes de los Jemeres Rojos para ser cuestionados, torturados y finalmente ejecutados. La realidad era que la mayoría de las víctimas simplemente eran intelectuales, académicos y sus familiares que podrían representar una amenaza para el régimen de Pol Pot. Solo 7 personas lograron sobrevivir ese 21. El resto fue ejecutado después de dar una confesión falsa. Visitar la prisión S21 ha sido hasta ahora una de las experiencias más impactantes que hemos tenido en cuanto a hechos históricos. Es sin duda un lugar que no deben dejar de visitar si están en Camboya, si vienen a Phnom Penh. Otra recomendación más por si visitan este lugar es que lleguen en punto de las 8 de la mañana, que es a la hora que abren el lugar. Así lo tendrán para ustedes solos, no muchísima gente, no hará muchísimo calor, y renten el audioguía. La información será explicada más a fondo y podrán conocer todas las atrocidades que ha pasado durante este periodo. No se las podemos dar ahora mismo porque son demasiadas, pero estoy segura que será una experiencia única para ustedes para conocer todas las cosas que han pasado en el mundo y que de alguna manera ni siquiera estábamos enterados. Y este segundo lugar al que hemos venido se llama Shung Ek, o es más conocido como Killing Fields. Era un campo de exterminio, como había otros 300 en Camboya durante el régimen de Pol Pot, y aquí fueron traídas las personas para ser ejecutadas. Aquí en específico murieron 20.000 personas y la mayoría de ellas eran personas traídas desde la cárcel S21. Es bastante fuerte andar por este lugar y escuchar todo lo que dice la audioguía. Como ya les había dicho, trajeron a 20.000 personas para ser ejecutadas aquí. Y al inicio solo eran unas pocas personas al día, pero con el paso del tiempo este número se fue aumentando a 300 personas al día. Entonces ya no había tiempo para ejecutarlas al instante, entonces tenían que meter a la gente en una cabaña con muros dobles para que no se escuchara sus voces, y al día siguiente podían ser ejecutadas. Es horrible, de verdad. Y las ejecuciones solo se hacían en la noche porque querían mantener un poquito el secreto de lo que estaba pasando aquí. ¿Y saben qué es lo peor? La manera en que hacían estas ejecuciones. Las balas eran muy caras, entonces no querían disparar a los prisioneros. Simplemente los ponían en la orilla de una fosa y con un golpe en la cabeza los mataban, usando un palo, un pico, un martillo, simplemente lo que tenían a la mano en ese momento. Creo que debo cambiar mi opinión porque lo peor no era la manera en que hacían las ejecuciones, lo peor era sin duda esta tumba donde encontraron restos de bebés. Dice el audioguía que agarraban los bebés de los pies y aplastaban sus cabezas contra este árbol, porque en este árbol encontraron restos de huesos, de sangre y de sesos. De verdad no lo puedo entender, es lo más horrible que he escuchado en mi vida. Y yo, en lo personal, no puedo entender cómo pensaban que estos niños iban a ser un peligro para el régimen de Pol Pot. Pero Pol Pot, en cambio, pensaba que los niños podían regresar a vengar a sus padres que también murieron a causa de lo que hacían los Jemeres Rojos. En este árbol tenían colgado altavoces que reproducían música que celebraba a los Jemeres Rojos. Para los de afuera parecía que había una celebración aquí adentro, pero el objetivo real de la música era silenciar los gritos de los que estaban siendo asesinados. Ya terminó nuestra visita a Shung Ek. Definitivamente es un lugar que deben visitar cuando vienen a Phnom Penh.
pero no cabe duda que es un lugar que en realidad no quisiéramos tener que visitar, no quisiéramos que existiera, porque sin las atrocidades que cometió Pol Pot, este lugar no estaría aquí y no lo estaríamos visitando. Pero visitemos, aprendamos y conozcamos sobre la historia para que hechos como estos no vuelvan a pasar. Terminamos este día bastante emotivo y nos despedimos de Phnom Penh, pero primero les queremos dar la respuesta a la pregunta ¿cuánto me cuesta un viaje a Camboya? Para comida en Camboya pagarás alrededor de $3 por platillo. ¡Provecho! Para moverte entre ciudades puedes elegir entre bus, minivan y bote. Nosotros viajamos en bus de Siem Reap a Phnom Penh y pagamos $15. Para moverte en la ciudad tienes varias opciones: bicicleta, motocicleta, taxi y los famosos tuk-tuk que te van a acosar por todos lados. Recuerda negociar los precios porque ellos siempre se van a lo alto. Y para una de estas camas pagamos $8, pero también es posible encontrar hostales mucho más baratos. Camboya, en comparación con otros países aquí en el sureste asiático, no es tan barato, puesto que cobran con dólares y eso lo hace ser un poquito más caro. Sin embargo, es posible visitar este país con un presupuesto de mochilero. Para una semana nosotros hemos gastado en total $250 por persona. Ahora viajamos a nuestro siguiente destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vaga Juntos. ¡Okun!